Si te ofende o sensibiliza algo de lo que se diga en este podcast, culpa a Dios por crear todo lo que te ofende o sensibiliza. A su vez, te invito a redireccionar tu atención a contenidos más para ti, como La Rosa de Guadalupe, La Casa de Papel o El Canal del Pan. Si por otro lado, vienes con curiosidad, sed de entretenimiento, oír tráfico aleatorio y conocimiento psicodélico, te doy una abrumadora bienvenida. Ponte tus audífonos y sé partícipe de la genialidad. Bienvenidos, este es el capítulo número 16 del libro Por el bosque de los hongos. Yo soy Dorian Amador. El capítulo se titula La red. Cada filamento del hongo es un micelio, pero al partirlo sigue siendo un micelio, capaz de unirse a otros o crecer por sí mismo, y convertirse en una colonia entera. Cada micelio está formado de celdas diminutas que contienen toda la información necesaria para el desarrollo de todo. Esto es necesario entenderlo en los procesos de desarrollo, ya que se pueden saltar ciertos pasos en el proceso de nuevos cultivos si se tienen micelios sanos colonizando otro sustrato. Los micelios forman redes capaces de expandirse indefinidamente mientras exista sustrato del cual nutrirse, para satisfacer el impulso principal de todo ser vivo: perpetuar la vida y la especie. Al no tener un cuerpo definido como los animales o los árboles y plantas, se entiende que el ser vivo más grande del mundo sea un hongo, cubriendo hectáreas enteras de terreno subterráneamente, billones de filamentos recorriendo todo ese espacio sin ser perceptibles. Teniendo esta idea clara de lo que el reino de los hongos representa física y biológicamente en un ecosistema, podemos expandir las ideas y adentrarnos en el mundo de la fantasía y la especulación, en la que, si bien las situaciones parecerán fantásticas o irreales, no podría ser honesto si no expresara cada punto de vista que he considerado sobre el tema. Muchas especies de hongos tienen rasgos simbióticos en su biología. Necesitan una especie que los ayude a crecer y proliferar. Regularmente ellos aportan algo a cambio. Si bien, visto desde un punto de vista global, todo funciona de esta manera, los hongos son selectivos en cuanto a las especies con las que interactúan. Así no ponen en riesgo su prevalencia biológica. Tenemos el ejemplo del hongo más conocido de todos los tiempos, el Amanita muscaria. El hongo más retratado en cuentos infantiles, rojo con puntitos blancos, psicodélico si se prepara correctamente. Para poder desarrollarse necesita de ciertas enzimas que solo crecen en las raíces de ciertos árboles, como los abedules, para su crecimiento. De esta manera, los Amanita muscaria forman sus redes entre las raíces de los abedules, abarcando distancias dependientes del tiempo que ha estado creciendo en la zona. Esto, a cambio, transfieren información importante entre sus redes de comunicación, compartiéndola con los árboles aledaños a sus redes, previniendo si es necesario a los árboles en caso de una helada, una plaga o alguna posible sequía. En el bosque tropical hay un hongo muy peculiar con una especialización tan avanzada que puede abarcar colonias enteras de insectos y exterminarlas de una forma sistemática e impecable. Se propaga saltando entre los individuos para poder usar sus cuerpos como huéspedes, crecer de ellos antes de seguir con su ciclo de vida. La forma que lo hacen desafía la realidad, ya que el Ophiocordyceps domina en un nivel neuronal simple a los insectos. Al crecer dentro del insecto, este cambia su manera de comportarse y actuar de una forma en favor de la supervivencia del hongo, contraria a su comportamiento normal, escalando a lugares altos, anclándose a una rama y muriendo con un hongo creciendo de su cabeza, listo para esparcir las esporas desde ahí arriba. La especialización que debieron desarrollar a través del tiempo es tan impresionante que intentar compararlo a la experiencia humana resultaría aterrador y apocalíptico. En nuestro cerebro, la organización de las neuronas es como una red de cables vivos interconectados entre sí, formando uniones llamadas sinapsis.
en las que se intercambian químicos cerebrales comunicándose de esta manera entre sí y con las partes del organismo con las que están conectadas o de las que deben de hacerse cargo. Entendiendo esto como una red de tuberías diminutas por donde fluye la información de una forma químico-eléctrica hacia las áreas que necesitan ser estimuladas. Viendo el cerebro como una red de minúsculas tuberías, podemos saber que hay zonas del cerebro que se especifican en ciertas funciones. Tenemos la parte que regula la respiración, el corazón, la parte encargada de definir quiénes somos como individuos y personas, la parte encargada de la supervivencia básica, así como la zona de la percepción, sentimientos. Todas estas zonas están unidas estructuralmente, pero el flujo de sus estímulos no interactúan entre sí. Por esto, si digo algo como siento rojo, no tiene sentido, pero sentir involucra una parte del cerebro, porque sentir involucra una parte del cerebro diferente a la que identifica los colores. Debemos de entender que al tener un sistema de tuberías y flujos siempre puede haber partes en las que por el uso el flujo no es tan eficiente o rápido como debería o como lo es en el resto del sistema. Nuestra mente no es de excepción. El flujo de los impulsos neuronales puede decaer en ciertos aspectos. Los más evidentes son los que involucran nuestra personalidad y nuestra forma de ser, porque podemos controlar parte de lo que pasa. Al momento de un trauma psicológico, la información se guarda de una forma relacionada a la forma en que se experimentó. Si alguien tuvo un mal encuentro con un perro de niño, podría desarrollar ansiedad o tensión al tener un perro cerca. Estas trabas en el comportamiento son pequeñas obstrucciones que se pueden encontrar en la sinapsis, su naturaleza como la forma en que se expresan. Siempre son tan variadas como perspectivas hay en este mundo. Hay zonas que se pueden atascar a su vez por el desuso, igual que una llave vieja se vuelve difícil de usar. Al momento de ingerir los hongos, estas tuberías se cargan de energía, como si algo las abriera todas, y nos diera un extenso tour dejándonos ver su funcionamiento, dónde y por qué están comprometiendo el resto del sistema. El flujo de la energía se vuelve más intenso, abarca más partes y en mayores formas de lo que se puede imaginar. Se crea la hiperconciencia, ya que todos los describen como una simple frase, puedo ver todo, refiriéndose al exterior y lo que los rodea, además de lo que están viendo dentro de sí. A su vez, podemos experimentar efectos como lo son la sinestesia, en el que varios sentidos pueden mezclarse o puedas ver sonidos, probar colores, la muerte del ego y las visiones. Estos fenómenos son el resultado de zonas del cerebro que usualmente no interactúan bioeléctricamente. Este fenómeno de hiperconciencia se va perdiendo conforme la experiencia va terminando, pero el conocimiento aprendido se queda ahí. La clara imagen de lo que somos, además de lo que aprendimos consciente e inconscientemente en la experiencia. Al ir disminuyendo el psilocin, el flujo de las tuberías vuelve a ser normal. Sin embargo, las partes atascadas fluyen con mayor facilidad y aquellas tuberías no usadas parecen recién instaladas. El sistema se vuelve más eficiente y la experiencia te deja una sensación muy particular, una invitación y un incentivo a seguir mejorando de alguna manera, de crecer y trabajar en ti mismo, pues esto te llevará a sentir algo que los hongos despiertan en ti momentáneamente, para tener una referencia de cómo es realmente el amor, una alegría inmensa y divina. Después irás encontrando pequeños pedazos de tu vida que te llevan a esa sensación, que no habías considerado antes, como si hubiera más opciones disponibles basada en el eco de nuestro interior. Les llamo migas de pan en el camino al amor. Esas migas pueden ser desde darte cuenta de las pequeñas cosas que amas de tu vida y hacerlas o ejercitarlas más, hasta empezar a quererse uno mismo. Para cada persona es diferente, pues el amor es propio de cada percepción. Por eso siempre he sostenido que si bien la experiencia con los hongos es una experiencia sin duda trascendental, terapéutica y con un impacto psicológico indiscutible, el camino viene después de la misma, el cambio viene después de la misma. Cuando te das cuenta que ese sentimiento de amor no es propio de la experiencia y puede empezar a florecer si se va atendiendo o ejercitando el propósito de cualquier terapia. Pienso en los abedules, cómo los hongos actúan en forma de redes, beneficiando a quienes los benefician. No puedo evitar pensar en que los hongos al entrar al organismo hacen más eficientes nuestras redes neuronales de la misma forma que informan a los abedules de los peligros.
buscando la supervivencia y crecimiento de ambos, incluso más allá de los métodos que conocemos de comunicación o simbiosis. A medida que el tiempo ha pasado y las sesiones psicodélicas se han acumulado, puedo notar una mentalidad conjunta hacia el resto de la gente. Se nota más empatía. Al enfocarse en busca y esparcir el bienestar, dejamos de preocuparnos en opiniones ajenas y al mismo tiempo vamos entendiendo que trabajando en conjunto con otros podemos ser altamente eficientes, distinguiendo que en la realidad somos uno. Todos tienen su vida, su forma de pensar, su esencia, un alma, un cuerpo, pero somos un conjunto hecho de la misma existencia, como un cardumen de peces nadando en conjunto, una red de hongos o una parvada de pájaros encontrando su ritmo de vuelo en conjunto al cruzar el cielo. Somos parte de lo mismo, la vida nos une como un gigantesco lazo amarillo que flamea dentro de cada ser vivo. Al poder ver esta misma esencia en los ojos del otro y ver un reflejo de nuestro interior, podremos crecer, no solo como individuos, sino como una comunidad, como especie, y aprender a apreciar cosas como la vida, la muerte, el tiempo y la magnitud de todo lo que existe. Ya sea la manita muscaria o el odio cordyceps en las selvas, podemos entender la forma en que los hongos logran su supervivencia, trabajando en números y con especies receptoras específicas para lograr la prevalencia y mejora de ambas. Hay magia dentro de los hongos, de naturaleza tan pura que no puede medirse, una forma de simbiosis en la que los hongos muestran a nuestra mente consciente el mejor modo de perpetuar la especie y nuestro hogar, encaminando nuestra mente a la naturaleza de nuevo como si fuera la clave de nuestro futuro. Se forma un vínculo no cognitivo pero real entre dos especies, una con los medios para preservarlas a ambas y la otra con los medios para darnos cuenta de cómo lograrlo y poder ser parte de algo más grande. Existe una teoría antropológica llamada teoría del mono drogado, concebida por Terence McKenna, en la cual describe cómo el desarrollo cognitivo que tenemos ahora los humanos puede darse por la ingesta de sustancias enteógenas a lo largo de nuestra historia evolutiva, dando lo que conocemos como la corteza prefrontal, la conciencia, darnos cuenta de nuestra existencia, de nuestro origen misterioso y de nuestra eventual muerte, abriendo las puertas del conocimiento a toda la humanidad. Imagino el avance de una red humana de individuos en la misma sintonía expresada en este escrito, una red de seres humanos enfocados en crecer internamente, ayudando al crecimiento de la especie así como la tierra que habitamos y compartimos. Conocernos a nosotros mismos, pienso que es la siguiente tarea en cuanto a la evolución humana. Claramente ya conquistamos todo lo que está aquí afuera, o sea, ya no hay lugar donde no estemos. Y los lugares donde no estamos es porque están de hueva. Entonces, el mundo está a punto de valer verga y pienso que la única forma que tenemos como especie de tal vez que no nos vaya tan ojete es abrir nuestra mente a una conciencia un poco más amplia que involucra a varios individuos, no muchas conciencias individuales. Y pienso que los hongos tal vez es una forma de lograr eso, porque todos estamos hechos de lo mismo y lo único que pasa entre nosotros es que estamos configurados diferente. Es como cualquier máquina, puedes hacer millones de la misma y puedes configurarlas diferentes, hacer diferentes modelos, pero al final es el mismo propósito de la misma máquina. Es muy curioso y difícil tener que expresar una idea como la de este capítulo, pues involucra el hecho de tal vez zombificarnos un poco, pues a través de yo estar usando los hongos. No lo uso constantemente, por ejemplo la última vez que lo hice fue fue como un mes, pero antes de eso habían sido como 5 meses. Entonces no es algo que se necesita hacer crónicamente para cambiar perspectivas de quién eres. Si yo pudiera presentarles a quién era yo antes de probar los hongos, sería otra persona completamente diferente. Sería pues un imbécil un poco, pero todo ese proceso lo pude ver conscientemente. Antes de eso había cambiado en diferentes estaciones de mi vida al aprender cosas, al darme cuenta de cosas, lo que sea. Pero nunca fue conscientemente, nunca fue a través de, mira, acabo de entender esto acerca de mí mismo, quiero
explorarlo, quiero sacarlo, quiero discernir qué está pasando ahí, por qué está viniendo a mi mente en este momento. Empecé a ir más hondo en lo que realmente soy para poder entender a dónde quiero ir. Porque es igual que con el amor, no puedes amar a alguien a menos que te quieras a ti mismo, al mínimo. Y si lo tratas de hacer y te funciona, entonces estás viviendo ilusiones probablemente. Entonces, pues ese ya es otro problema, enteramente. Y a través de todo esto también he desarrollado una especie de instinto con respecto a los hongos que se traduce a una conexión o un diálogo que yo tengo con ciertas partes de los hongos. A veces lo que hago de vez en cuando es tomar microdosis, que es solo para ir mejorando ciertas cosas. Por ejemplo, ahorita estoy practicando con el arco. Entonces, al tomar microdosis enfocadas en mi práctica con arco, he sido un poco más efectivo y un poco más arriesgado en cuanto a qué tan lejos o qué tipo de tiros puedo tomar. Y me ha resultado muy bien porque parece que está funcionando. Entonces, es un ejemplo de lo que se puede hacer con estas cosas. Y lo bueno de esto es que no se puede usar para mal, porque la mayoría de la gente tal vez ve esto como una droga. Es mi misión tratar de desestigmatizar los hongos como una droga, porque las calificamos a todas como la misma. Y todas las personas que nunca han experimentado los hongos, su perspectiva es como estar sumamente pedo, que dicen es que voy a perder el control, y porque es su única referencia y realmente no es nada parecido a eso. Y independientemente que hayas hecho cualquier otro tipo de droga, dicen pues he fumado marihuana como si fuera como algo parecido o similar, pero no, realmente no, es algo completamente diferente y ajeno a todas esas cosas con sus particularidades. Y si se decide hacerlo, hay que hacerlo con un poco más de información al respecto, porque si no puede ser una muy abrumante, un desperdicio, o simplemente va a ser contraproducente a lo que se vería. Y la cosa es que ese tipo de cosas dañan de alguna forma lo que podría ser una medicina muy bien aceptada si se hace correctamente, porque se relaciona con gente pendeja que lo hace fuera de un contexto donde debería hacerlo, y da una mala fama porque no les fue bien, obviamente. Entonces, no sé, es algo muy egoísta, y pues hay mucho más acerca de los hongos que simplemente usarlo para una fiesta. Yo lo he dicho un chingo de veces y lo repito, no me cabe en la perra cabeza cómo alguien puede hacerlo en un rave. Y si bien hablé como de empatía de ciertas cosas, hay otras cosas que también te hacen sentir empatía y te hacen estar en un ambiente un poco más alegre, que el hecho de estar experimentando tal vez una conciencia ajena hurgando en tu cabeza con un propósito que no existe. Entonces va a ser su desmadre y te la vas a pasar muy mal. Entonces pues no le veo sentido, pero pues hay gente que le vale verga y solo no quiere estar aquí. Entonces pues si ese es tu rollo, llégale. Y todas las personas que he conocido a través de los hongos han tenido cosas curiosas que digo, o sea, no sé, como que cada persona que se me ha acercado ha sido por algún tipo de coincidencia muy rara. Y de nuevo, no soy una persona que crea mucho en la magia, tiene que ser muy evidente para que yo lo crea. Pero este tipo de cosas entran un poco dentro de esa categoría, ya que no me explico a veces cómo me encuentran las personas, cómo me han encontrado a través de todo esto. Pero primero que nada se abren conmigo de una forma muy, muy intensa, no es gradual, es como me tienen confianza por alguna razón. Y no sé si es parte de ya he usado los hongos y sé empatizar de una forma que me noto abierto a escuchar a las personas que necesitan este tipo de medicinas. Y de nuevo, si eso pasó fue a través de los hongos y yo lo siento conscientemente. Hablaba del diálogo que tengo y es un diálogo tan específico que a veces se oye incluso como una vocecilla en mi cabeza que ya reconozco. A veces reconozco ciertas voces en mi cabeza que son la parte de mi graciosa, o la parte de mí que está emputada, o la parte de mí motivacional, que surgen con ciertas voces diferentes, o con una actitud diferente, con un timbre de voz muy específico. Esta es igual, solo que se siente ajena, como que nomás aparece de mí como si me traspasara y de repente una más lo oyera, y
empezaran a pasar las cosas. No pasar las cosas, sino que entiendo ciertas cosas acerca de, lo relaciono a veces con los hongos, dependiendo de la lección. Porque usualmente esa vocecilla surge en momentos muy específicos y muy particulares, que son de alguna manera decisivos y me dicen, no hagas nada, dale calmado, o confía en ti, deja ir esto, o aquí tienes que hacer estas cosas, pero deja de hacer estas otras. Ese tipo de, no sé cómo llamarlo, de intuición, lo voy a decir intuición, iba a decir superpoder, pero realmente no creo ser un superhéroe todavía. Entonces, algún día, algún día. Pero sí es como una intuición muy refinada que se puede usar para un chingo de cosas, si sabes enfocarla bien y sabes entenderla bien. Entonces, algo que se queda remanente de todas las experiencias que yo he tenido a través de los hongos. Y puedes decir, pues es que no todos podemos tener esas experiencias con los hongos. Y sí puedes, realmente no es tan difícil, pero entiendo que no quieran hacer todo el pinche proceso que ya he descrito. Entonces, cuando lo vayan a hacer, que no es, tampoco no es tan difícil conseguirlo, solo tengan cuidado. Háganlo con una o tres intenciones, bien escritas, tal cual. Tómenlo como una terapia. Va a haber algo, o sea, no va a ser tedioso solo por el hecho de que lo tomen por una terapia. Van a ser 5 segundos de un viaje de 5 horas que se van a enfocar en ayudarte y lo van a hacer bien. Pero no necesitan mucho porque, de nuevo, la mayoría de nuestros problemas son pequeños desbalances en nuestra sinapsis, o es una sinapsis que está simplemente trabada en un ciclo que se está repitiendo y que no te deja estar bien. Entonces la psilocibina lo que hace es que puedes simplemente, ya, se disipa la energía, se disipa la tensión que le tienes a ese trauma. Eso es lo que hace la psilocibina. Y al mismo tiempo puede empezar a hacer ciclos en cosas que realmente quieres aprender, como lo mío con lo del arco. Entonces, entréguense a la red de hongos, entréguense a seres que parecen ser recolectores de información, pero saben cómo hacer el flujo de tus neuronas más eficiente, más rápido, porque ellos son lo único que son una red, son una red de fibras que se están interconectando y comunicando constantemente. Básicamente eso es nuestro cerebro. Así que pienso que si hay una conciencia en los hongos, se manifiesta a través de esto porque sabe cómo funciona. Es como encontrar una réplica o algo rudimentario parecido a lo que son, pero en lo que son compatibles y se pueden ayudar unos a otros, unos prevaleciendo la especie de los hongos y ellos enseñándonos a desarrollar nuestras cualidades y habilidades como seres humanos. Y lo han hecho por millones de años, así que consideren que tal vez millones de años de uso y tradiciones ancestrales con respecto a los hongos tienen más razón que un mocoso meco que se la metió en un rave y te dice que no lo hagas porque está bien cabrón y hay demonios en esa madre. Así que entréguense al caos, sean parte de la red y pásenlo chido. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.